Nos han desangrado los muy cabrones. Nos han quitado todo lo que teníamos. Y no solo a nosotros, sino a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y a los padres de los padres de nuestros padres. Sí. Y a los padres de los padres de los padres de nuestros padres. Alejandro, no desarrolles más el tema. Y a cambio los romanos, ¿qué nos han dado? ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, de acuerdo. ¿Y el vino? Claro, es verdad, no, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Rey. Los baños públicos. Esto no es otro podcast sobre vino. Hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el episodio 28º de... Esto no es otro podcast sobre vino. El complemento sonoro del blog a esteladodelduero.com. Me puedes encontrar en Twitter X y en Blue Sky como @aesteladoduero. Si el vino no es el problema eres tú. O eso te dicen. Yo quería haber empezado este episodio con los Sex Pistols y su famoso God Save the Queen, ese himno ácido de espíritu pesimista, pero los derechos de autor me tirarían el episodio de las plataformas en pocos segundos. Aún así, no me resisto a traduciros una de sus estrofas, que viene a decir algo así como: que no te vengan a decir qué es lo que quieres. No dejes que te digan lo que te hace falta. No tienes futuro. No hay mañana. No hay mañana para ti. Este episodio tenía que haber salido a mediados de julio. Estaba completamente terminado. Guión, grabación, edición... Incluso había pasado todas las pruebas de sonido que le hago a un episodio para asegurarme que suene bien en unos auriculares, en un altavoz y en la radio del coche. Alabado sea Jack White. Pero no estaba contento. No sé qué es lo que era, pero no terminaba de hacerme clic, de encajar. Lo escuché una vez más y al finalizar me produjo la misma sensación. No es esto, no me funciona. Decidí borrarlo todo. Guión, audios, música, las voces y mezclar. En esta ocasión no ha quedado nada, ni siquiera la copia de seguridad de ese guión, Ni de los 5 que han venido detrás. Verás, o mejor dicho, veréis. Uno de los motivos que me llevó a crear tanto el blog como el no podcast fue defender una idea muy sencilla, que en este país se pueden beber vinos muy buenos a precios razonables, incluso asequibles, que no hace falta comprar etiquetas míticas ni dejarse un pastizal para disfrutar de un buen vino. Esta idea sigue viva, aunque con el paso del tiempo he tenido que matizarla un poco. La realidad es bastante más complicada de lo que uno puede llegar a imaginar. A veces tengo la sensación de que bodegas, distribuidoras, tiendas, hostelería y nosotros mismos, los consumidores, no terminamos de entendernos. Hay tanto ruido de fondo que cada vez resulta más difícil escucharnos. De esta lista he excluido deliberadamente a gurús, a prescriptores, prensa, fake influencers en general, wine fakers en particular, y como no puede ser de otra forma, a mis amadísimos concursos y premios del vino. Todos ellos por una única razón: no les interesa para nada el vino. Solo les interesa vendernos los vinos que pasen por su caja. Me podéis decir: No, hombre, no son todos iguales. Hay verdaderos profesionales interesados en hacer bien su trabajo. Y sí, es así. Hay justos, hay profesionales que deberían ser el referente de su sector. Pero la realidad es que hay más pecadores que justos. Pecadores que hacen más ruido, a los que se les presta más atención por el cómo dicen las cosas que por lo que dicen, y que en muchos casos silencian e incluso ningunean
a quienes verdaderamente se les debería prestar más atención. Un ejemplo. Tenemos un gurú muy respetado con predilección por los vinos de La Rioja, enamorado de los vinos franceses, con amplios y sólidos conocimientos. Todo hay que decirlo. Pero que entre copa y copa pues va repartiendo estopa a otras denominaciones. Que si son muy malas, que si no tienen ni idea de hacer buen vino, que si hacen buen vino luego no saben venderlo. Pero un día, una de esas horribles denominaciones le llama y le dice: Oye, ¿cuánto nos cobras por venir a un encuentro que organizamos y hablas bien de nosotros? El otro, que para nada es tonto, les pasa la tarifa. A los de la denominación les cuadra, lo pagan, y ya puestos pues le ponen hasta las trancas de lechazo y cochinillo en Pellafiel, así, por la cara. Y entonces ocurre el milagro. Donde antes decía Diego, ahora dice Diego. Durante esos días todos son alabanzas, elogios, el tío va echando flores por donde pasa. Yo siempre he creído en vosotros, chicos, dice el colega. Pero cuando el entusiasmo Y la pasta. se enfrían, Diego transmuta de nuevo en Digo y el tío vuelve a rajar. Hasta que aparece otra propuesta, otra invitación y el consabido atracón de cortesía. Entiendo perfectamente que todo el mundo tiene que comer, pagar sus facturas y comprar los vinos que le gustan. Concretamente los que no le regalan. Pero una cosa es ganarse la vida, otra cosa distinta es poner el criterio en alquiler o, peor aún, poner su coherencia al servicio del mejor postor. Este tipo de cosas no son una simple anécdota, forman parte de un problema mucho más profundo. Cuando llevas un tiempo observando cómo se comunica el vino en España, acabas dándote cuenta de que casi todo gira alrededor de las mismas ideas, de los mismos lugares conocidos y de los mismos personajes. Y aquí es donde aparece una expresión, no sé si tanto un dogma, que llevamos años repitiendo sin detenernos demasiado a pensar qué significa realmente. Cultura del vino. A ver, creo que entre unos y otros hemos manoseado tanto el término cultura del vino que ha acabado significando casi cualquier cosa. Se ha vuelto tan difuso que cada uno lo utiliza como mejor le conviene. Cuando empecé con el blog hace ya 15 años, para mucha gente tener cultura del vino significaba conocer determinadas bodegas, determinadas zonas vitivinícolas, determinadas variedades de uvas, saber quién era el enólogo de tal o cual bodega, cuántos meses había pasado un vino en barrica o si Parker le había concedido 94 o 95 puntos a un vino de Barbate. Era en el fondo una cultura basada en soltar datos. Puede que en tu puta vida hayas probado una botella de Borgoña de 1000 euros y aún así pasar por un auténtico entendido si recitabas ciertas marcas, nombres y puntuaciones como el que te dice de carrerilla la lista de los Reyes Godos o la alineación del Real Valladolid que ganó la Copa de la Liga en 1984. Bajo ese prisma yo mismo pensé y pasé años diciendo que en España no había esta cultura del vino. Pero poco antes de la pandemia, este concepto de cultura, vamos a decir erudita elitista, empieza a cambiar y a ampliarse. Se sigue dando importancia a conocer datos del vino, pero el relato se humaniza. Si antes parecía que el vino lo hacía únicamente el bodeguero en la penumbra de su bodega, ahora también se mira por quién cultiva la viña, quién la cuida, las personas que deciden cómo y por qué ese vino acaba siendo como es y cómo se pone en el mercado. Pero sobre todo, por fin se empieza a valorar el papel que el vino ha tenido a lo largo de la historia. Nos dan cuenta de que el vino ha estado presente en todos los estamentos sociales todo este tiempo. Del rey a la mendiga, de la fiesta al duelo, pasando por la comida, de la abuela al nieto, desde cartagineses, griegos y romanos, al hombre y mujer moderno actual. Tal y como nos lo cuentan, parece como si se te tuviera que llenar el pecho de orgullo. Dan ganas de servirte un vino, levantar la copa sujetándola desde el fuste, como no puede ser de otra forma, y contemplar el divino elixir como si ese líquido fuera a revelarte el sentido de tu puñetera vida. Y deberías notar cómo te embarga una emoción ancestral, joder. Casi podrías escuchar a romanos, griegos, cartagineses brindando fraternalmente por el nacimiento de la jodida civilización occidental.
mientras que el legado de incontables generaciones de viticultores fluye por tus venas. Y en ese momento de éxtasis místico, comprendes que no estás bebiendo vino. No, ni mucho menos, muchacho. Estás paladeando 7.947 años de historia líquida, el alma de nuestra tierra, el sacrificio de nuestros antepasados. Y todo esto nos lo están vendiendo. Igual de mal que yo acabo de contártelo. Bromas aparte, estoy muy de acuerdo con que hay que concederle reconocimiento a cómo el vino ha influido en la sociedad, cuál ha sido la relación con el territorio, con la gente, con la gastronomía y la relación social que tiene, tanto para lo bueno como para lo malo. Ya si eso de lo malo te hablaré otro día. La cuestión es que esto no se está haciendo de una forma completamente sincera. Es poco como una impostura. ¿Y por qué digo esto? Pues veréis. Como ya conté en los episodios 2 y 11, creo que en España no existe una única cultura del vino. Existen como mínimo dos. Una es la que yo llamo la cultura madre, la del vino como bebida alcohólica, cotidiana, social y popular. La otra es una cultura hija, una cultura especializada, más hedonista, donde el interés ya no está solo en beber vino, sino en conocerlo, compararlo y que te vean beberlo. Que se note, vaya. La cultura madre se cimentó, por un lado, con el vino de autoconsumo, el que elaboraban las familias para ellas mismas y para su entorno más cercano. Por otro, con el vino a granel elaborado por bodegas y cooperativas locales y que muchas veces, seamos sinceros, eran bastante malos y con graves defectos. En los últimos 30-40 años, esta realidad ha cambiado. Estos vinos que podríamos haberlos considerado de proximidad se sustituyen en su gran mayoría por vinos elaborados por grandes bodegas y cooperativas industriales de cualquier parte de España. Son mucho más seguros desde un punto de vista sanitario, técnicamente mejores, pero en su mayoría son de una calidad mediocre. Existen también una minoría de vinos hechos por bodegas medianas y pequeñas de calidades mejores pero dispares, cuya característica común es que el precio por botella no suele sobrepasar los 30 euros. La cultura hija, la hedonista, es esa cultura erudita, elitista a la que me refería al principio. Es una cultura en la que se consumen vinos de calidad alta y que ya no son tan accesibles al público general tanto por distribución como por precio. Es una cultura de consumo de marcas, nombres propios, en la que los vinos extranjeros están presentes, no son una minoría discreta. Realmente ninguna de las dos culturas, una es mejor que la otra, pero hay quien se empeña en hacernos creer que solo puede haber una única cultura verdadera. Adivinad a cuál de las dos se refieren. Como bien sabéis si seguís este podcast, cosa que os aconsejo, el consumo de vino lleva cayendo desde hace ya muchos años, pero no caen de igual forma. Ha bajado mucho, pero muchísimo más, el consumo de los vinos de calidad mediocre media, mientras que los vinos de calidades altas han bajado menos, cuando no se han estabilizado, e incluso ya hay encuestas y estudios que dicen que este consumo aumenta, aunque claro, no llega a, digamos, compensar la caída del consumo de los otros vinos. Aunque no existe una única causa para esta bajada de consumo, una bastante fundamental es que el mercado cada vez es más grande y más diverso. Hay más opciones de consumo, tanto con alcohol como sin alcohol, tanto lo que te traes a casa como lo que consumes fuera de ella, y sobre todo a precios similares de los vinos más mediocres. Se ha pasado de un mercado donde el rey era el vino, pues porque básicamente no había otra cosa, a un mercado donde el vino es un actor más y cada vez más irrelevante. Sin embargo, hay dos cosas que el vino conserva y que muy pocas bebidas pueden reivindicar: origen y tradición. Coca-Cola y Pepsi llevan décadas formando parte de nuestro imaginario colectivo. Antes eran el sabor de América, pero ahora son el sabor del mundo. Pero nunca podrán decirte que forman parte de la historia de un pueblo, de una comarca o de una tierra concreta. Las bebidas energéticas, aunque dominan el marketing, todavía no han tenido tiempo suficiente para entrar en ese imaginario, salvo algunas marcas que ya están dejando su pozo de nostalgia del que tirar en el futuro. ¿Cómo? ¿Que no me crees? Pues escucha. Esto tiene 25 años ya.
Las cerveceras, sin embargo, han entendido perfectamente el valor de la tradición. Si os fijáis, cada vez reivindican más su historia, su paso en el tiempo, y lo hacen a través del nombre de sus cervezas. 1906 de Estrella Galicia, la 1904 de Cruzcampo o la 1925 de Alhambra. Ya no solo quieren vendernos cerveza, te quieren vender antigüedad, legado, autenticidad. Y no se quedan ahí, también empiezan a reivindicar el origen. Antes éramos nosotros quienes poníamos a cada marca de cerveza en una región determinada. Ahora son las propias cerveceras quienes nos dejan muy claro de dónde son. E incluso hay muchas cerveceras artesanales que presumen del origen local de sus ingredientes. Pero tanto estas pequeñas cerveceras como las más grandes les falta un origen mítico. Como mucho pueden decirnos que Carlos I trajo maestros cerveceros a Yuste o que tal señor alemán abrió una fábrica en el siglo XIX en una ciudad concreta. El vino, en cambio, juega en otra liga. El vino no puede competir con las demás bebidas siendo una bebida más. Tiene que tener más cabeza. Tiene que competir siendo aquello que las demás nunca podrán ser. Por eso es tan importante que ese cambio de concepto de cultura del vino se adapte a la realidad de este momento. Y me parece genial que sea así, pero tiene que hacerse bien. A día de hoy, muchos de esos que piensan que la cultura del vino solo es válida para vinos a partir de cierto rango de calidad y de precio, también piensan que los que no comulgamos con estas formas, pues poco menos que no sabemos o no tenemos criterio. Hace unas semanas leí una entrevista que le hicieron al crítico Tim Atkin durante la celebración en Madrid de Lo mejor de Tim Atkin España, un salón al que acudieron las bodegas españolas mejor puntuadas por él. Dejo un enlace de este artículo en la descripción de este episodio. En un momento dado le preguntan a Tim que qué es lo peor del vino en España, y el bueno de Tim responde: Lo peor es que los españoles no creen en lo que tienen. Esto es lo peor de España para mí, porque creen que el vino de aquí no vale y todavía hay una falta de confianza. Esta frase tan manida de que los españoles no sabemos lo que tenemos, que no creemos en lo que tenemos, ha sido dicha 1000 veces por otros tantos expertos, y cada vez que la leo me sienta pues como una patada en los cojones. De Tim no me lo esperaba, pues porque me da la sensación de que es un tío que no solo conoce el vino de España, sino que también conoce cómo somos los españoles. Cosa que, por cierto, no se puede decir de nuestros gurús patrios, esos que llevan gafitas o saben tocar la guitarra. Pero lo peor es que el entrevistador asume la respuesta, pasa casi inmediatamente al siguiente tema, cuando lo suyo hubiera sido preguntarle: Oye, Tim, ¿por qué me dices esto? ¿En qué te basas? ¿No crees que esto sucede no porque no queramos, sino porque no nos lo podemos permitir? Y ya puestos a preguntar, yo hubiera aprovechado y le hubiera hecho 2 preguntas más. Mira, Tim, majo, ven. Has traído a tu salón a la flor y a la nata del vino español. ¿Cuántos de ellos crees que realmente, de verdad, de corazón, les preocupa que los españoles no creamos en lo que hacen? Pero de forma sincera, no de boquilla. Y por otro lado, de los que estáis aquí, tú incluido, ¿cuántos realmente estáis haciendo algo o habéis tenido una idea, un proyecto por acercar el vino a esos españoles que no creen en lo que tenemos? Pero no 4 líneas en un papel, una declaración de intenciones, un manifiesto en un club social patrocinado por la MAU. O las típicas frases como la que te acabas de marcar. No, hechos. ¿Cuándo Tim Atkin, cuándo Peñín, Jansis, Parker van a hacer sus actos más grandes, como puede ser, qué sé yo, la presentación de sus guías en Zamora, o en Badajoz, o en Teruel, o en Santander? Por poner un ejemplo, dejar un poquito a Madrid y a Barcelona de segundo plato. Pero parece que la cuestión es echar la culpa al consumidor. ¿Por qué? Pues porque es lo más sencillo que hay. No, a nosotros no nos interesa el vino, no nos acercamos al vino y no tenemos criterio, pero ¿por qué no queremos? Punto. Esa es la tesis. Los inmovilistas somos nosotros. Me podéis decir que en tal pueblo, en tal ciudad, en tal palacio donde está la sede de la Diputación Provincial, cada año se hace un encuentro o una presentación de los vinos de las bodegas locales. Ojo, cosa que me parece poco menos que estupenda y que sería poco menos que magnífico que se hicieran en todas las provincias de España. Y ya sería la locura total si alguna consejería de Agricultura aprovechara
subvenciones del Estado y de Europa para promocionar vinos en otras comunidades españolas, pero no como un acto institucional, no. Presentar el vino en un espacio público, por donde pase la gente todos los días, que los vean, que se den a probar. Eso sí sería cultura, eso sí sería fomentar la relación entre el vino y la sociedad que lo consume, y no esta impostura mal disimulada como algunos nos quieren vender. El mito de la cultura del vino proviene de algo elevado, místico, noble. Es la exaltación del convivium y el symposium. Son las reuniones de Madame Pompadour con la élite intelectual de la época. Son las mesas de palacio con exquisitos platos. Es Churchill pidiendo más champán. Es una persona que es capaz de identificar un vino con solo olerlo. O 50 borregos que van con un vaso de plástico en mano a ver si les caen 4 gotitas de un champán que cuesta 2.000 euros la botella. Eso es cultura. Cuando el legionario romano bebía posca, cuando en el pueblo se bebían vinos rancios, avinagrados o mezclados con agua en el mejor de los casos, cuando se pisaban las uvas, las romerías, las fiestas del pueblo, ver quién se manchaba menos bebiendo del porrón o de la bota, a eso no se le calificó nunca como cultura. En el mejor de los casos, a eso lo llamaron folclore. Pero ahora, pues vienen a que nosotros, reivindiquemos nuestras raíces históricas y sociales, nuestras trascendentales costumbres como tesoro que conviene perpetuar. Hay que volver al vino de los abuelos, nos dicen, a pesar de que ese vino, hoy en día, pues poco menos que lo consideraríamos una porquería. En definitiva, quieren hacer un banderín de reenganche ahora que las ventas se hunden. Claro que la cultura del vino tiene que relacionar a aquellos que elaboran el vino, desde el campo a la bodega, con quienes nos lo bebemos. ¿Cómo nos lo bebemos? ¿Cuándo nos lo bebemos? ¿Qué repercusión social tiene? Pero se olvidan que esta cultura convive con otras culturas de consumo, como puede ser la de la cerveza. Sería un error infravalorar esta cultura, como hacen algunos al considerarla cultura menor o incluso negarle la condición de cultura. A estos me gustaría recordarles que solo el consumo de cerveza con alcohol ya triplica el consumo del vino y quintuplica si se tiene en cuenta también la cerveza sin alcohol. No voy a entrar a considerar el consumo de vino sin alcohol por no hacer más sangre. Bastaría recordarles que en octubre se celebra una fiesta de la cerveza en Baviera con tal repercusión mundial que ya se replica en todo el mundo, España incluida. Decidme, ¿qué fiesta del vino hace esto? Y hacedme un favor, no vayáis a decirme que la Feria de Abril de Sevilla. Habría que contarles que más del 90% del lúpulo en España se cultiva en la provincia de León, que aunque no sea tan conocido, también tiene variedades, tiene terroir, hay investigaciones científicas y técnicas, y que este lúpulo luego se exporta a otras partes del mundo. Habría que decirles que aunque en España solo consumamos fundamentalmente 2 tipos de cerveza, hay muchísimas más, con sus características e historia, que aunque no tenga ni de lejos la tradición y la historia que tiene el vino aquí en España, sí la tienen en otros países que ya no están tan lejanos de nosotros. Por eso mismo, debemos cuidar, mantener y evolucionar nuestra cultura del vino. No podemos ningunearla o, peor aún, utilizarla a conveniencia e interés de unos pocos. Parafraseando a los Sex Pistols, Dios salve al vino. Y a nosotros también. Hasta la próxima.